vamos a continuar ahora con un problema que es totalmente análogo. Y lo vamos a ver muy por encima. En la práctica van a hacer mucho más énfasis en problemas de este tipo, no solo en la práctica, sino también en el laboratorio. Yo les había presentado, cuando empezamos, les había presentado dos problemas que cumplen con este tipo de movimiento, que es lo que llamamos el movimiento armónico simple, ¿no? El otro problema que les había mencionado era el del péndulo. Y si bien el péndulo se ve que también hace un movimiento de vaivén repetitivo y periódico, pareciera que es bastante distinto. Sin embargo, vamos a ver que en ciertas aproximaciones es muy parecido, de hecho es exactamente igual que el movimiento de una partícula unida a un resorte. Porque el tema es justamente tener una fuerza restitutiva y eso finalmente lo vamos a terminar de analizar por ahí la próxima clase. ¿Cómo es el problema de un péndulo? Bueno, vamos a definirlo claramente. El problema del péndulo es el siguiente. Yo tengo una soguita atada a un punto. Esa soguita está colgada verticalmente y lo que tengo es que tengo atado un objeto puntual de masa m. Y todas las aproximaciones que hacemos en este caso son las siguientes. Una es que la masa m es puntual. O sea que si tengo que medir la posición, la mido hasta el centro de esa esferita o lo que sea. Podría dibujar un punto directamente. Que la soga tiene masa despreciable, eso como siempre. Pero además una más, que es la misma que hicimos la otra vez, y que es inextensible. O sea que de algún modo esa soga mantiene su longitud L todo el tiempo. Fíjense que el movimiento que describe un péndulo, cuando yo lo separo de su posición de equilibrio, que obviamente es esta, es un movimiento oscilatorio. Pero describe un movimiento, dado que esto siempre va a medir L, que es un arco de circunferencia. O sea que es como un movimiento circular, pero que no llega a completar todo el círculo. Yo le podría pegar una tremenda patada y hacer lo que dé vueltas si es que no está si no está el techo, digamos. Si yo tengo en lugar de eso, tengo al péndulo colgado de una varillita, yo lo puedo hacer girar alrededor de esa varillita pegándole un buen golpe, una buena velocidad, o soltándolo de arriba y empujándolo con alguna velocidad. Yo podría tener un movimiento circular ahí, pero el movimiento que nos va a interesar no es ese, sino cuando se desplaza un ángulo respecto de la posición de equilibrio. Ese ángulo lo vamos a llamar θ. Y fíjense que como vamos a trabajar con un movimiento circular, vamos a utilizar las coordenadas polares, que habíamos dicho que eran las adecuadas para este tipo de movimientos. Definamos o dibujemos el sistema de coordenadas polares para poder expresar este problema. Y vamos a usar las coordenadas polares, el R va a ser hacia afuera, como definimos la vez pasada, y el θ va a ser perpendicular en la dirección en que aumenta θ, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos nuestras coordenadas, tenemos nuestras condiciones, y lo que vamos a hacer ahora es hacer el diagrama de cuerpo libre, encontrar las fuerzas y escribir la ecuación de Newton, para ver a qué nos lleva esa ecuación, y si efectivamente nos lleva a una ecuación de movimiento armónico simple. Bueno, tenemos nuestro objeto masivo acá, y según lo que tenemos ahí, tenemos esa soga, que me da lugar a una tensión, y por otro lado, tenemos el peso que apunta hacia el centro de la Tierra. Y no hay ninguna otra fuerza. En principio vamos a pensar en que no hay ningún tipo de viscosidad con el aire, ni nada de eso, como lo que planteamos la vez pasada. Después, en todo caso, o al final de hoy o la clase que viene, vamos a ver qué pasa en ese caso. Fíjense que, por cómo está planteado el problema, bueno, el eje radial es paralelo a la tensión, ¿sí? El R versor apunta en esta dirección, y el θ versor en esta dirección.
yo lo que podría hacer es llevarlos acá al origen para que quede más claro cómo descomponer la fuerza. Esto sería el R versor y esto sería el θ versor. ¿Sí? Y fíjense que, según lo que tengo ahí, ese ángulo que está acá es θ, o sea que este ángulo que está acá es θ. ¿Sí? Alternos, internos, creo que se llamaban. Bueno, lo que se llamen, pero eso es lo que tengo ahí. Con eso que tengo ahí, puedo encontrar la componente R del peso cayendo perpendicularmente hacia el eje R. O sea que esto que está acá me va a dar la componente R del peso. Acá hago una línea que me continúa el eje θ. Y esto que está acá me va a dar la componente θ del peso. Fíjense que el peso es la única que tiene componentes en ambos ejes, porque la tensión está totalmente contenida en la dirección radial, mientras que el peso tiene componente radial y componente en θ. Bueno, con esto que tenemos acá, podemos escribir la ecuación en R, la ecuación en θ, y ver qué es lo que nos da. La ecuación en R, fíjense, como esto es el cateto adyacente, lo que me va a quedar es la componente positiva del peso menos la tensión, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración radial, que como el movimiento es circular, si ustedes recuerdan, lo único que me va a quedar es el término de la aceleración centrípeta, ¿sí? Porque el otro término dependía de la derivada de R, y como R es constante, no va a aparecer. Entonces lo que tengo acá es el término que era menos m por el radio, y el radio acá, fíjense que es L por θ punto al cuadrado. ¿Ok? Esa es la ecuación radial para el péndulo. ¿Cómo es la ecuación en θ? Bueno, fíjense que lo que me queda es una componente que es m por g. Como esto es el cateto adyacente, el cateto opuesto al ángulo S, me queda m por g por el seno de θ, y acá me queda m por L por θ 2. ¿Sí? Acá hay un menos, ¿no? Sí, esto es la fuerza punta negativa. ¿Bien? Esa es la ecuación en θ. Ya tengo mis dos ecuaciones de Newton. Tengo mi ecuación de Newton completa en coordenadas polares. Bueno, fíjense, bueno, la masa la puedo cancelar en esta ecuación tranquilamente. En la otra ecuación, en principio no la puedo cancelar porque tengo la tensión metida ahí. Ahí vi una pregunta escrita. No entiendo de dónde sale θ punto en la ecuación radial. Θ punto es omega. No sale de ningún lado. Estoy copiando la aceleración radial que les di la clase pasada. ¿Te acordás que el término que te quedaba acá, en la aceleración radial, era lo que llamábamos la aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta era R por omega cuadrado. Acordate que omega, por definición, es θ punto. ¿Sí? Eso era la aceleración centrípeta. ¿Te acordás? Exacto. Bueno, entonces estas dos son las ecuaciones que nos quedan para las dos componentes de la ecuación de Newton. Bueno, entonces, acá esta ecuación me la voy a olvidar por un rato. Voy a pensar en esta que tengo acá. Fíjense que la ecuación que tengo acá, uno la puede reescribir de la siguiente forma. Uno lo que puede decir es que esto es lo mismo que esto. O sea que, de vuelta, estoy en presencia de una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial es un poco más complicada que la que aparecía para el caso de la partícula unida a un resorte. Para la partícula unida a un resorte yo tenía que la derivada segunda de la coordenada espacial, que era x en ese caso,
era una constante negativa, hasta acá vamos bien, multiplicada por la función. Ahí sonamos. Fíjense, acá en vez de aparecerme la función, me aparece algo no lineal, me aparece una función no lineal de θ. Acuérdense que en el movimiento circular θ era la coordenada importante, porque básicamente el radio se mantiene constante siempre. Lo único que cambia es θ en función del tiempo. O sea que si acá en lugar del seno de θ me apareciera θ, yo tendría exactamente la misma ecuación que tenía anteriormente. Pero entonces uno puede empezar con esas cosas que nos gustan a los físicos. Y es decir, ok, esta ecuación es re difícil de resolver, es no lineal, un desastre. Cuando es no lineal, el problema es que uno no la puede resolver analíticamente, uno tiene que resolverla numéricamente, o sea, plantear un pequeño incremento de θ, ver cuánto da θ 2 puntos, sumárselo a θ, entonces reevaluar θ, volver a ponerlo ahí, incrementarlo de vuelta y volver a calcular la aceleración. Lo que se dice resolverlo numéricamente, ¿no? Uno puede ir dando pequeños intervalitos, chiquititos, y convertir las derivadas en delta θ sobre delta t. Hacer un incremento numérico de la posición que me va diciendo cuánto vale la aceleración siguiente. Y esa aceleración siguiente la uso para la posición y vuelvo a calcular la aceleración. Entonces vuelvo a ir de una a otra. Podemos meter una computadora a hacer ese cálculo y nos va a dar algo. Pero lo que nos gustaría a nosotros es ver cómo podemos hacer uso de lo que nosotros ya sabemos para describir un movimiento que sabemos que existe, que es que si nosotros separamos a ese péndulo poquito de su posición de equilibrio, el movimiento va a ser muy parecido al del resorte, solo que en lugar de moverse en la dirección solamente horizontal, se va a mover en el ángulo. Entonces uno puede recordar algo y puede decir lo siguiente. Yo sé que si θ es muy cercano a 0, yo puedo escribir el desarrollo en serie de Taylor del seno de θ cerca de θ igual a 0. Si yo hago eso, fíjense lo siguiente, ¿cómo sería esto? Bueno, el desarrollo en serie de Taylor me dice, si estás cerca de θ igual a 0, lo que tenés que hacer es, el primer término es directamente el seno de 0, que vale 0. El segundo término es la derivada del seno evaluada en 0, o sea, el coseno de 0, que es igual a 1. Y a eso lo tengo que multiplicar por θ menos θ 0, que como θ 0 es 0, perdón, acá no puse, θ 0 sería esto. Como θ 0 es 0, esto es directamente θ. Y después me aparecerían términos de orden θ cuadrado o mayores, ¿no? Eso es lo que me aparecen a partir de ahí. Pero si θ es suficientemente pequeño, yo me puedo quedar con esto. Entonces lo que voy a hacer es justamente resolver para θ tal que el seno de θ sea aproximadamente igual a θ. O sea, el ángulo va a tener que ser muy cercano a 0. Ustedes pueden jugar con la calculadora y si ponen el θ en radianes, con la calculadora, con la computadora, ya a esta altura nadie tiene calculadora, con el celular. Y lo que pueden hacer es poner el ángulo en radianes e ir achicándolo. Ir achicándolo y viendo cuánto tiene que valer el ángulo en radianes para que se cumpla esto. Van a ver que si empiezan a achicarlo en un momento ya ni siquiera los decimales que les da el celular o la calculadora o lo que tengan, va a poder diferenciar estos dos números, ¿sí? Esa cuenta la pueden hacer, pueden jugar con eso un poquito, o incluso pueden graficarla. Si tienen un programa como el Excel o el Origin, lo que pueden hacer es graficar cómo es la diferencia entre seno de θ y θ cuando θ va creciendo. Y van a ver que en algún momento las dos se les juntan. Eso tiene que ver, gráficamente se puede ver también, ¿no? O sea, el seno es así. Eso quiere decir que si yo me acerco mucho a esta zona, va a haber una zona donde esta recta va a ser esencialmente igual al seno. Eso es lo que me dice esto que está acá.
Pero fíjense qué interesante, que si yo me muevo en esos ángulos, o sea, si yo no separo demasiado del equilibrio, la posición, o sea, si yo digo esto, me muevo un ángulo tita chiquitito, lo que me va a pasar es que voy a tener una oscilación que responde a qué ecuación diferencial. Bueno, si el seno de tita es aproximadamente tita, me queda esto. Y ahora sí, tengo la misma ecuación que tenía antes. Si yo reemplazo tita por x, es la misma ecuación que tenía antes, solo que en lugar de g sobre l, antes tenía k sobre m. ¿Pero qué me cambia? Nada. Yo sé la solución de esta ecuación. La solución de esta ecuación es todo lo que dije antes, ¿no? O sea, tita de t va a ser igual a por el seno de omega 0 por t más phi 0, solo que omega 0 en lugar de ser la raíz de k sobre m, va a ser la raíz de g sobre l. ¿Está bien? Estoy simplemente usando que ya sé la matemática de la otra solución. Y como sé la matemática de la otra solución, lo que estoy haciendo es aprovecharme de eso para resolver un caso aproximado. El caso en el cual el ángulo sea pequeño. ¿Qué va a pasar si el ángulo no es suficientemente pequeño? Bueno, que mi movimiento se va a apartar de esta dependencia tan simple que es una sinusoide. ¿Sí? Eso en el laboratorio también se puede ver. Lamentablemente, no sé si van a tener la oportunidad de tener clases presenciales en el laboratorio. Aparentemente íbamos a poner algunas clases, pero como se está poniendo la situación, la verdad que no sé qué es lo que va a pasar. Bueno, los tengo ahí. ¿Estamos todos bien? Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces la solución de este problema es la misma. Y fíjense una cosa interesante, que es lo que uno hace en el laboratorio. No voy a pasar de hoja, lo voy a anotar todo acá porque para empezar directamente un tema nuevo en un segundito. Pero fíjense qué interesante. ¿Se acuerdan que había una relación entre omega 0 y el período? Recordémosla. El período era igual a 2pi sobre omega 0. Si el período es igual a 2pi sobre omega 0, quiere decir que el período va a ser igual a 2pi por la raíz de L sobre G. O sea que si yo logro medir el período de un péndulo, que es algo tremendamente fácil, porque agarro un cronómetro y mido el tiempo en que tarda en volver a la misma posición con la misma velocidad, encuentro una cantidad que me sirve para obtener la aceleración de la gravedad. Lo único que necesito es medir la longitud del péndulo. Y de hecho, este es uno de los mejores métodos, los métodos más sencillos y más precisos para medir la aceleración de la gravedad. Uno mide el periodo de un péndulo y sabe que la física le dice que ese periodo está relacionado a través de la ecuación que muestro acá con la aceleración de la gravedad. Nos permite medir una constante física. Medirla de otra manera, por ejemplo con objetos cayendo, es bastante difícil. De esta manera, me gustó, no me lo puedo creer. Qué bueno que te sorprendas así. Pero bueno, el periodo del péndulo está relacionado a través de esta ecuación con la aceleración de la gravedad. Y de hecho uno puede hacer el experimento tan sofisticado como quiere y por ejemplo variar la longitud, que esa es la forma más precisa de hacerlo de hecho, y se obtienen resultados muy buenos con esto. En cambio con objetos cayendo es bastante difícil medirlo porque los tiempos son muy cortos, uno no puede repetir demasiado el experimento. Un péndulo oscilando, uno lo puede dejar oscilando un buen tiempo y lo larga todas las veces y todas las veces va a oscilar de la misma manera porque uno lo libera y lo deja oscilar y enseguida el movimiento empieza a ser periódico porque enseguida el ángulo empieza a disminuir. O sea que este es un buen método que en general lo utilizamos mucho en el laboratorio. Sobre esto no voy a decir nada más, en la práctica seguramente van a resolver algunos problemas. Por ahora yo no voy a decir nada más porque es todo exactamente igual que lo que vimos antes. ¿Sí? Esta parte de la clase me recuerda a los videos.
Claro, bueno. Bueno, lo de agujerear la lata de pintura es interesante porque además el péndulo es un problema que desde el punto de vista que acabamos de ver, es un problema que ocurre en un plano. ¿Qué significa eso? Fíjense en esto. Supongamos que yo separo mi péndulo de la posición de equilibrio y lo estoy separando, por supuesto, en un plano que está contenido en esta hoja. O sea, yo no lo muevo ni para adelante ni para atrás de la hoja. Lo estoy separando solamente en la dirección contenida dentro de la hoja. Si lo estoy separando ahí, la tensión que apunta en este sentido y el peso que apuntan en este sentido están contenidos en el mismo plano, en el plano de la hoja también. Eso quiere decir que si hay una aceleración, y de hecho la hay, dado por estas dos fuerzas que provocan que realice el movimiento pendular, el movimiento no va a poder salir del plano, porque no hay ninguna componente de la aceleración fuera del plano. O sea que con la física que nosotros entendemos, el movimiento debería ser solamente dentro del plano. Entonces, si yo agarro una lata, la lleno de pintura, y uso esa lata acá, le hago un agujerito y voy pidiendo que dibuje, la voy soltando, va a dibujar en la superficie del piso, si la física es como yo digo, va a dibujar esto. ¿Sí? Debería ser una línea recta. Sin embargo, lo que se ve es que el dibujito, perdón, es un paréntesis, ¿sí? Todavía no sabemos la física para lo que les voy a contar ahora. Pero lo que nos está diciendo es que estamos analizando un problema de manera limitada. Si la física fuera la que yo les describí hasta ahora, y eso es relativamente cierto para tiempos cortos, el dibujo debería ser más o menos así. Si nosotros empezamos a esperar tiempos más largos, lo que nos va a pasar es que el dibujo va a ser algo como esto. Va a empezar así y se va a empezar a desviar. Lo estoy exagerando, por supuesto, no va a ocurrir en una oscilación. Va a ocurrir en varias oscilaciones, pero lo que me va a empezar a pasar es que el péndulo va a estar describiendo esta roseta que yo estoy dibujando acá. Va a ir y volver, pero además va a girar. No se va a mantener en el plano de la hoja, sino que va a girar de esta manera. Eso ocurre porque, ¿se acuerdan que yo les decía que nosotros estamos suponiendo que la Tierra es un sistema no inercial, es un sistema que no está acelerado? Bueno, eso no es cierto. Y sabemos por qué. La Tierra gira alrededor de su eje. Y el giro de la Tierra alrededor de su eje es lo que provoca un efecto que se conoce como Coriolis y que es el mismo que hace que el agua de los inodoros gire para un lado en un hemisferio y para el otro lado en el otro hemisferio, va a hacer que el péndulo realice este tipo de movimiento. El de la película El francotirador no la vi. Yo me acordaba de Los Simpsons, pero bueno, no sé. Voy a tener que ver El francotirador para darla de ejemplo. Pero como les digo, esto, si bien es algo que se puede observar, ustedes dejan un péndulo girando mucho tiempo y hacen ese experimento que decían ahí, lo que va a pasar es que el dibujito que va a hacer este. ¿Sí? No va a ir, por mucho tiempo se va a mantener así, pero va a empezar a moverse y finalmente van a ver que va a dibujar una roseta en donde este ángulo va a estar muy cerquita uno del otro. O sea, va a terminar dibujando todo eso. Y ese efecto es más notorio cuanto más grande sea un péndulo. No se comporta como un péndulo cónico. Ojo, el péndulo cónico es otra cosa. El péndulo cónico es este mismo problema, pero si yo le doy una velocidad, digamos, en esta dirección. El péndulo cónico, ustedes lo podrían pensar como una bolita agarrada de ahí y yo le hago esto y la hago girar en esta dirección. Ese es otro problema que también vamos a analizar, o podríamos analizar como un movimiento circular. Esto es, yo lo suelto y en algún momento él empieza a hacer este tipo de movimiento.
que va a terminar dibujando esta roseta que está acá. No es un péndulo cónico. No le di ninguna velocidad en la dirección transversal. ¿Ok? Pero guárdenlo en su memoria este problema, porque más adelante lo vamos a analizar, pero no sabemos la física para analizarlo. Si puedo mostrar la página anterior, claro que sí. Si es que me acuerdo cuál era. ¿Era esta? Era esta. Era esta, sí. Bien, esta. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ah, no, perdón, la anterior a esta sería, profe. La anterior a esta. Este desafío es cada vez más grande. Ahí. Igual acuérdense que tienen el Es video. esta, sí. Mírenlo igual. Igual ya voy a cortar porque me pasé un montón de la primera parte y vamos a cortar por hoy. ¿Sí? ¿Qué hace Jonathan? Corto la grabación.